Hola, soy Dani Dávila. Yo, Cone Aiken. Y yo, Paz Dávila. Somos Maternidades Imperfectas, una plataforma que acompaña, empodera e inspira a las mujeres madres a vivir la maternidad como un espacio de autoconocimiento, fuerza y crecimiento personal. Guiamos a las madres desde la maternidad que vivimos hasta la que queremos vivir. Nos interesa reescribir las historias de las mujeres madres reflexionando y visibilizando maternidades reales, honestas y diversas, alejadas de los juicios y los dogmas que pesan sobre nosotras. Queremos guiar a las mujeres a encontrar su propia voz en la maternidad, a ponerla a su favor y a convertirla en una experiencia de poder y de equilibrio. Nos ilusiona acompañarte a florecer en la maternidad. Bienvenidos. Hola con todos, con todas, soy Paz Dávila en este nuevo episodio de Maternidades Imperfectas. Muchas gracias por escucharnos, por compartir este espacio con nosotros, que tiene este mensaje de llevar la maternidad como un espacio de fuerza, de transformación. Y justamente hoy tenemos una invitada que me da mucha emoción de presentar. Su nombre es Ivo Garzón y con ella vamos a hablar de arte terapia para el bienestar y la conexión. Ivo es madre de 4 hijos, ya estábamos hablando un poquito fuera del aire. Es pintora, escritora, empresaria, conferencista apasionada por el poder transformador del arte. Además, dirige una agencia de publicidad desde donde impulsa proyectos sociales, culturales y creativos que conectan comunicación, bienestar y conciencia. Su trabajo integra arte, pensamiento estratégico y sensibilidad humana, promoviendo espacios de encuentro personal y colectivo a través de la creatividad. Así que como pueden ver, estamos con una invitada súper multifacética. Muchas gracias, Ivo, por haber aceptado la invitación de estar con nosotros aquí en Maternidades. Cuéntanos un poco, bienvenida a este espacio. Qué linda Paz, qué bonito estar aquí. Pues bueno, al tener 4 hijos, yo soy mamá y madrastra y eso me parece que me abre un poco también el campo para poder hablar de las distintas formas de maternidad. Comencé a pintar. Te voy a hablar primero de cómo llegó al arte. Después de hacer tantos años de publicidad, la publicidad es una profesión súper demandante. Llegué a manejar cuentas y empresas que era el sueño de toda publicista. Hice lanzamientos con conciertos de Alejandro Sanz, lancé bebidas, hice cadenas, Llegaste donde querías. a Ajá. donde quería a los 30 años, ya con 2 hijos bebecitos. Em, pero cuando estaba súper jovencita y con hijos chiquitos, em, no sabía, no me di cuenta el balance que tenía que tener o entre ser madre Ujú, o en ser profesional. ujú, Trataba de hacer todo. ujú, Entonces dije, cuando voy a ser madre, yo quiero estar el 100% del tiempo con ellos. ujú, Entonces voy a buscar la forma de tener los recursos para poder sostener esa maternidad presente. ujú, Entonces comencé a ponerme mi propio negocio, me puse una agencia de publicidad muy jovencita, como cuando tenía 25, 26 años. Me fue súper bien, súper bien. Y en ese súper bien me quedé embarazada de mi primera hija por decisión mía y del papá de mi hija. Dijimos, bueno, ya tengamos un bebé, ya estamos 7 años juntos, estamos ya casados, hemos pasado por muchas cosas. Yo ya tenía 27 años, le digo, bueno, tengamos un bebé. Me dijo, bueno, tengamos un bebé. Y esa es una historia bonita porque fue una decisión tener a mis hijos, ¿no? Fue una decisión ujú, tener a mis hijos, tenerles juntos, o sea, muy seguidos. ujú. Pero claro, la agencia demandaba un montón de mí. Y esta historia que te cuento, te van a contar las personas que han trabajado conmigo porque les parecía muy sui generis que yo tenía mi oficina con mi sala de reuniones parecida a esta, mi oficina acá y tenía la cuna a un ladito con Mm, los juguetes y las cosas, porque yo siempre estuve pendiente de darles de lactar al ujú, 100%. O sea, mis hijos nunca tomaron un biberón, ujú. porque simplemente no lo hice, no Esa era tu fue, decisión. no fue el Ajá. momento, y mi decisión era que yo quería 100% darles de lactar. Y de hecho, 6 meses a mis 2 hijos solo les di de lactar, pero
es demandante. Mm. La lactancia es súper demandante y yo les di de lactar 2 años y medio al uno y 3 años al otro. O sea, Ujú. yo Extensivo, es claro. full leche materna. Ujú, Bueno, por eso son súper sanos los dos. ujú. Pero lo que yo hacía es, iba a la agencia, le daba de lactar al bebé, le dejaba durmiendo y trabajaba con los diferentes campos, las diferentes cuentas que tenía, armaba, hacía producción, se despertaba el bebé, le cambiaba, le tenía siempre en una cunga, Ajá, un fular, en un ajá. fular. Tengo fotos de la gente, o sea, dirigiendo reuniones con la bebé aquí metida adentro, hasta lactando, Ujú. porque bueno, me acostumbré y hice. Em, y claro, físicamente estaba quemada. Sí. O sea, bajé muchísimo de peso. Me preocupaba mucho más de los bebés que de mí misma. Ujú. Entonces yo sabía que tenía que tomar mucha agua para tener la leche, pero no necesariamente comía a tiempo. Me pasaban muchas cosas y era como sola porque yo soy hermana mayor. Yo soy hija, la hija que se hacía cargo como de todo, ya te cuento eso. Entonces tengo esta forma de ser, Ujú. de yo resuelvo, Sí, de abarcar yo la... hago, Ajá. no me ayuden, tranquilos. Y todo el mundo piensa, o todo el mundo se sostiene en la fuerza que yo siempre he tenido. Ujú. Pero eso te pasa factura. Entonces, cuando estaba justo viendo las fechas con mis hijos el otro día, cuando tenía 31 años, comencé a tener como unos ataques de pánico, como Ujú. unos... Sí, como que eh, tu cuerpo estaba hablando de esta excesiva carga, digamos. y claro, no dormía bien, no comía tan bien y comenzaba que me enronchaba entera, Mm, y yo no tomaba medicinas por la lactancia, ujú. ¿no? Entonces me tomaba lo que sea, me ponía una cremita y seguía, hasta que me dio un infarto. Mm, Entonces a los 31 años me da un infarto y es mira. gracioso porque yo estaba haciendo mil cosas, estaba con el teléfono dando de lactar y me comenzó a doler una parte de la cara que era acá. Me comenzó a doler el brazo, pero yo tenía un dolor eterno del brazo por la lactancia y porque yo Claro. siempre estaba dando de lactar caminando y manejando, o sea, em, y luego comenzó a dolerme todo el pecho y dije, oh, creo que me está dando un infarto. Ujú. Entonces le llamé a mi asistente, yo tenía como varias asistentes en ese tiempo, le llamé a mi asistente y le digo, verás, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Voy a entrar por emergencias al hospital, encuéntrame aquí porque voy con la bebé. Y nada, o sea, literal estaba en la sala de emergencias con la bebé, con mi asistente, haciendo cosas. Y el doctor me dijo, bueno, tienes que parar, Claro. tenemos que controlar la situación, estás con un preinfarto y tiene que llevarse a la bebé, tiene que darle biberón, yo me quería morir. Ujú, Y tenemos que darte medicinas. Y yo era como, no. O sea, ¿qué más me pueden hacer? Me dice, o sea, es la única forma. ujú. Entonces, bueno, ese fue como un momento decisivo para decir, hay que tomar una decisión de qué es lo que tengo que hacer en mi vida y qué es lo importante. Sí, como priorizar, ajá. Y lo importante era que yo decidí tener hijos. Ujú, Y mis hijos eran lo importante. Yo no me podía morir, mm, ¿no? Entonces comencé a tomar unas decisiones loquísimas. O sea, a varias cuentas que yo manejaba, les dije, ¿saben qué? Ya no voy a trabajar en publicidad, nunca más. Y era ya mi profesión, ya llevaba décadas haciendo claro, por eso. supuesto, era un cambio ahí de dirección. Hablé con una de mis socias en Guayaquil, le dije, te voy a pasar estas cuentas. Mis clientes confían en mí, yo confío en lo que tú haces. Voy a seguir manejando las estrategias, pero yo ya no voy a implementar. Era bajarme de un nivel de recursos económicos Claro, importantísimo que yo estaba acostumbrada a sí, por recibir, supuesto. pero dije, no, prefiero dejar de trabajar en esto, voy a cambiar mi vida. Y en ese tiempo me pasa una cosa loquísima, yo siempre he trabajado escribiendo y con agendas, Ujú, ¿no? Y en mis agendas comencé a dibujar, a dibujar, a dibujar, a dibujar, tengo guardadas mis agendas. Y nada.
O sea, me Pero no tranquilizaba. dibujabas antes. No, Ah, yo o sea, a yo no era raíz, artista. ajá, a raíz como de este punto de inflexión nace algo. Nace algo que es loquísimo porque yo no tenía ni cercanía al concepto. Ajá. Ni a la meditación, ni a nada. Yo estaba en otro universo, se puede Por decir, supuesto, o sea, ¿no? como tu carrera profesional, publicista en ese mundo. Exacto. Y también súper enfocada a ser la super mamá. Sí, Yo les doy de lactar, claro. yo les cuido con cosas naturales, Ah, ¿no? ni Entonces, una gota de biberón, ajá. imagínate, entonces todo eso no te da cabida a Ujú, más mundos. Cada persona vive en un universo distinto. Y una persona que va a mi oficina, que era un artista, cantante de una banda, y estaba con ellos haciendo otros proyectos, me dice, oye, esto que estás pintando, esto que dibujas se llaman mandalas. ¿Tú has sabido pintar mandalas? Le digo, ay, qué loco, no estaba muy tengo ni intuitivo. idea Ajá. de lo que me estás hablando. Y me dice, es que las mandalas son unas figuras que hacen los budistas para meditar. Y yo como, ¿what? Y comencé, con la intensidad que tengo, comencé a averiguar, a estudiar qué son los mandalas, por cómo nacen, quién hace, quién dice, ¿no? Y comencé a estudiar mucho la filosofía budista, las filosofías ancestrales, hinduistas, y entendí que estas figuras son figuras naturales de la psiquis que le llega a cualquier persona y Ujú, que todas las personas tienen la posibilidad de hacer estas mandalas, que es algo natural que fluye en sí, tu cuerpo. sí. Entonces, y me pasó a mí. Entonces, bueno, mis primeras mandalas eran cualquier cosa. O Ujú, sea, yo solo dibujaba, me veía una flor y seguía haciendo una flor. Ya un poco, luego ya comencé a estructurar porque ya comencé a entender, a estudiar. Y sabes que esto que yo te cuento le pasó a Jung, a Carl Jung, ajá. al psicólogo. Ujú, Él también comenzó a pintar mandalas sin saber qué era. ujú. Y después se Qué dio cuenta interesante, que ajá. que estas figuras Que eso tenía un nombre y era una tienen un, práctica y meditativa. existe, ¿no? Exacto. Y que ha pasado ancestralmente, o sea, hay mandalas en la edad de piedra, hay mandalas en cuevas pintadas, o Sí, sea, es algo impresionante que no lo tenemos presente, sí. ¿no? Entonces, bueno, estas lindas figuras comenzaron a fluir, comencé a pintar, comencé a estudiar, y después de años, ya cuando mis mandalas eran decentes, y cuando yo ya estaba mucho mejor anímicamente, porque lo primero que me pasó cuando comencé a pintar ya mandalas y a dibujar mis propias mandalas es que yo comencé a dormir mejor. Mm. O sea, ya dormía bien, me dormía en cualquier lado. Eso no me pasaba antes, tenía un nivel de estrés que dormía 1, 2 horas y me despertaba así como O sea, notaste como un cambio terapéutico, una sanación como natural, natural, ajá. solo Y sucedió. inmediata un poco, o sea, Y era en cuestión de meses. ajá. Comencé a pintar, a pintar, a pintar, a pintar y wow, qué cosa tan increíble. Me sentía relajada, y Qué lindo. hasta mis hijos se sentían como más en Sí, un más ambiente sueltos, más más tranquilos, tranquilo, claro. porque claro, estaban en un ambiente súper estructurado donde tenía una mamá que era como un sargento, Ujú, y como yo tenía 60 personas a mi cargo en la agencia, que yo estaban en mi nómina, ujú, y jovencita. ujú. Entonces sí tenía un nivel de ansiedad Sí, impresionante. sí. Entonces, bueno, en ese tiempo pasaron muchas cosas. Me divorcié Ujú, de mi primer esposo, em, después de 11 años de casados. Y y fue justo cuando estaba cambiando la agencia, haciendo cosas, o sea, fue decidí realmente divorciarme como un momento de inflexión a muchos niveles en tu vida. totalmente. Y claro, en este campo de ya estar en meditación y de Ujú, estar internamente mejor, pintando me di cuenta que me casé por las razones equivocadas. ajá.
que cuando me casé yo tenía unas heridas abiertas terribles Ujú. y que con esas heridas yo seguía en este matrimonio un poco hiriendo a la persona que me amaba. Y bueno, la edad que teníamos, nos casamos muy jovencitos, estábamos juntos desde que teníamos 20 años. Yo, o sea, vivíamos juntos desde que yo tenía 20 años. Ujú. Em, entonces, bueno, o sea, él cometió errores, yo cometí errores y decidimos divorciarnos. Y nuestro divorcio fue gracioso porque ahora nos llevamos bien. Casi toda la vida nos hemos llevado bien, Ujú. menos cuando recién nos divorciamos. Pero el día que nos fuimos a divorciar, em, él me pasó a ver por la casa, nos fuimos juntos a donde el abogado que nos iba a divorciar. Estábamos viendo unos videos de Enchufe TV de los divorcios y nos estábamos riendo ahí en donde el abogado. Luego salimos, nos fuimos a comer juntos y él me decía, nunca pensé divorciarme de ti. Mm. Yo decía, yo tampoco. Digo, pero seguro nos va a ir bien, vamos a estar bien. Él me decía, sí, vamos a estar bien, tú tranquila. Pero nos divorciamos en Con amor. con amor. Ujú. Hasta ahora yo le digo y les digo a mis hijos y le digo a mi esposo actual que el amor evoluciona. Puede, y en los divorcios, el amor casi siempre evoluciona a odio, lamentablemente, Ujú. a rechazo, a estrés. En mi caso, evolucionó como que a compañerismo, a Sí, amistad, sí. a Un cariño, a equipo, de respeto, otra manera, pero ¿no? equipo. Ujú. Entonces, puede ser que mi ex esposo, que es el hermoso papá de mis hijos, llega a ser uno de mis mejores amigos hoy por hoy. O sea, son Mm. ya 15 años del tiempo que nos divorciamos Mm. y yo le quiero mucho, le deseo lo mejor del mundo y él es una linda persona, es un lindo papá para mis hijos. Se ha hecho fantástico. Ujú. Entonces, bueno, eh, imagínate, divorcio, estrés, Es que dos sé bebés que me chiquitos. cuentas, o sea, escribo aquí algunas frases escuchándote y primero siento que es como una capacidad de reinvención impresionante, de transformación. Segundo, digo, ¿cómo negociaste con tu ego? Porque uno, digamos, uno se mete en el personaje, entonces tú eras la exitosa, publicista, a cargo de 60 personas, y de pronto es como, además siento que un poco como lo relatas, un poco, digamos, el ser como cabeza de tu negocio es como mucho sostener, dirigir y de pronto te vas como a pintar mandalas que siento que es como mucho más soltar, o sea, son de alguna manera energías muy Distintas. distintas, opuestas de alguna manera. Pero me parece, o sea, quiero decir, hay tanta es difícil hacer estos giros así. Es difícil para el ego, es Sí. difícil seguramente para tu entorno social, es difícil económicamente, pero como que no sé, como que te llevaste, te dejaste llevar de alguna manera. Yo creo que sí, yo creo que sí. Em, y el tiempo de arte terapia, lo que hace en ti es ordenar el pensamiento, ¿no? Como pintas en orden estos patrones Ah, consecutivos que están en círculo, al pintar y pintar en orden, es como que tu ajá. psiquis y tus pensamientos se ordenan también. Ujú. Entonces, en un tiempo como este, más jovencita, decir, ok, ¿qué es importante? ¿Has hecho esto en lo que puedes ganar, yo qué sé, $1 millón, Ujú. literal? Pero ¿cuál es la retribución hacia ti? ¿Qué estás haciendo Claro. en beneficio de la sociedad? ¿Qué estás haciendo en beneficio tuyo? Estás lanzando una bebida gaseosa que puede matar a la gente, Ujú. ¿no? Entonces, tu conocimiento debería ser guiado hacia otras circunstancias, hacia personas que puedan necesitar de ti y que pueda ser una suma a la sociedad. Ajá. Entonces, en ese tiempo Ujú. comienzo a hacer más publicidad y más, sí, un tema de publicidad de lo que yo sé hacia causas sociales, Sí. ¿no? Entonces, después de tantos años, hoy por hoy, soy experta, Ujú. experta en trabajar.
proyectos para causas sociales, Ajá, sí. ¿no? Y he adoptado Uniste dos puntos, ¿no? O sea, lo que sabías hacer y este propósito que estabas buscando. totalmente, porque imagínate, tengo la capacidad y tengo esta creatividad de que si tú me das un lápiz, Ujú. yo te digo cómo publicitarlo, dónde ponerlo, cómo venderlo. Yo hago comerciales, esto es lo que se me viene natural, ¿no? Y dije, y bueno, unas cosas siempre conectan con otras. Yo trabajaba para Fibeca, digamos, y yo les hacía todos los lanzamientos de las nuevas Fibecas, los locales de Okidoki, los Anasa, o sea, era un mundo de publicidad. Y el dueño en ese tiempo me dice, Ivo, me gustaría que me des una mano con un proyecto que tengo de Alzheimer. Quiero ponerme una fundación, mi mamá tiene Alzheimer, él tenía los recursos para poder hacer Claro. este trabajo. Me dice, necesito a alguien como tú que sea creativo, que pueda llevar el propósito a otro nivel, Ajá. ¿no? Entonces, esto me pasó. Hoy por hoy ya trabajo o hemos trabajado con la Fundación TASE, que se llama, va a ser unos 12 años, y comenzamos haciendo caminatas Ujú. para que se visibilice las personas de la tercera edad, para que la enfermedad del Alzheimer pueda escalar a ser una enfermedad acogida por el gobierno, Ujú. porque las medicinas son caras, Claro. y es algo que no es visto, ¿no? Entonces, esto que te cuento, he hecho con Polio Ugarte, con Ajá, el con cáncer de cáncer. seno. He hecho con los Niños de María, que son una fundación donde acogen a 300 niños. A ellos les he hecho carreras de bicis, les he hecho desfiles de moda. Em, bueno, o sea, si te comienzo a contar todo lo que he hecho, es absolutamente absurdo. Ni yo me lo creo. Hay veces que digo, tengo que escribir. Ujú. O sea, pero todos los proyectos que he hecho son cientos de proyectos. Entonces, bueno, mira que justo venía hablando con mi esposo de esto, porque es importante hablar de la familia y de los hijos, que es lo que vamos a conversar también. Y nosotros tenemos ciertos rituales, que son lo que le da carácter a nuestro hogar que hemos formado, ¿no? Y una de las cosas que hacemos todos los años es recibir donaciones, limpiar las donaciones, porque las donaciones tú sabes cómo llegan, Claro. limpiar las donaciones, poner por edades y dejar ahora nuestro proyecto familiar personal es San Vicente de Paul, Ujú. que es un, Sí, un lu- lugar de acogida. un lugar de acogida de niños. Y esta historia es muy bonita, entonces te la voy a contar. Me hacen una entrevista en Día a Día, ¿no? Yvonne, la pintora de mandalas, su libro es un bestseller en el Ecuador, eso te digo, 7 años atrás. Em, y yo estaba súper emocionada de mis primeras entrevistas hablando de mandalas, de no hacer nada de mandalas a dar entrevistas, Imagínate, a a ser hacer, una referente. a ser un referente en el Ecuador, a tener un libro que es un bestseller, ¿no? Entonces, bueno, me contactan, me hacen esta entrevista. Todos mis hijos, mi esposo y yo nos sentamos a ver la entrevista y yo, feliz, emocionada, yo lloro por todo. La siguiente entrevista después de mí era la historia de una niña que le habían encontrado en un terreno baldío, Ujú. ¿no? Entonces cuentan los vecinos que escuchaban por días un sonido como un gato Mm. y ña, ña, Mm. ña, y gritaba y gritaba y gritaba. Y los vecinos, ya un poco preocupados y molestos por el sonido, comienzan a buscar y se meten al terreno y le encuentran en un balde a una bebecita recién nacida, hasta con el cordón umbilical. Le cogen a la niñita, le llevan a San Vicente de Paul, donde las monjitas. La niña estaba en pésimas condiciones, tuvo que ir al hospital, le tuvieron en el Vaca Ortiz 3 meses para salvarle la vida. Y esa era la historia después de mi entrevista. Mm. Entonces yo les digo a mis hijos, esto no es coincidencia, Ujú. o sea, esto es por algo. Vamos este fin de semana a San Vicente de Paul, seguro les podemos ayudar.
me reúno, vamos, nos abren las puertas, les digo, bueno, yo soy Ivonne, yo creo que puedo ayudarles. Vi esta entrevista, cómo le ayudo a la niña. Y la monjita en ese tiempo me dice, es que de estas niñitas tenemos 30. Tenemos, o sea, las niñas abandonadas al nacer son muchas y nos vienen a dejar acá a la casa. Y necesitamos pañales, necesitamos ropa de bebés, necesitamos mil cosas. Yo estaba con mis 4 hijos, estábamos con mi esposo, porque todos estábamos como emocionados de poderle ayudar a esta niñita. Y me dice, sí, la bebé está en malas condiciones, está en el hospital, si pueden encontrar recursos porque ellas tienen que pagar los servicios médicos de los bebés que llegan donde ellas. Y bueno, a conseguir recursos, ¿no? O sea, para eso soy buena. Y justo estábamos en esta sala de reuniones y entra una niña, digamos, con el pelo muy, muy cortito, una blusita rosada de Barbie, un shortcito, unos zapatos. Y yo le veo y le digo a la monjita, ¿y por qué le cortaron el pelo? Yo pensé en mi mente que le cortaron el pelo porque le cayó piojos, Ajá. ¿no? Y me dice, no, es que es niño. Ujú. Y yo le regreso y le digo, pero ¿por qué le visten así? Y dice, porque es la única ropa que tenemos aquí. O sea, Claro, es lo que hay, lo que se puede tienen que conseguir, lo que es vestirse con lo que disponible. tienen. Entonces, o sea, en mi mente era como, no, tengo que, tengo que proveerles de la ropa que necesitan. A todos los niños, tienen de 0 a 18 años. Ujú. Entonces son 7 años que estamos trabajando con ellos. Mis hijos se quedaron pero impactados de que al niño le habían vestido de niña. Ajá. Y mis hijos llegaron al colegio a contar la historia a sus compañeros. Y las mamás de los compañeros me escriben, me dicen, Ivo, tus hijos han ido a un hogar y a los niños les visten de niñas porque no tienen ropa, yo le doy. Y luego uno, luego otro, bueno, imagínate, es solo la palabra, es solo llegar Totalmente. a Y hablar. se hace una ola y de verdad con toda la red que uno tiene, en cuestión de 2 horas uno puede levantar el apoyo que necesita. Me ha pasado igual. Sí, entonces te digo, hoy por hoy hacemos 2 recolecciones al año, o sea, Mm. una ahora en marzo, siempre hacemos en marzo porque en Navidad ya les dan, Ujú. ¿no? Y Ah, buena. O sea, sí, porque en o Navidad sea, usualmente se acumulan más sí. bien las donaciones. Y en septiembre porque les damos mochilas útiles escolares, zapatos, que necesitamos mucho. Entonces, lo que te digo, esto te decía porque estas actividades que hacemos como familia le dan un carácter a nuestra Sí, por casa, ¿no? supuesto. Entonces, cuando mis hijos hablan de su casa, dicen, es que en mi casa todos los años hacemos recolecciones de ropa para los niños, Claro, ¿no? O claro. sea, mis hijos Es como tienen, la cultura de la casa es ya. la cultura de la casa, son los rituales que tenemos en la Sí. casa. Entonces, de eso, bueno, hay mucho de qué hablar. Ujú. De eso hay mucho de qué hablar. Bueno, gracias, Ivo. Primero te agradezco por partir esta entrevista con tu historia de vida, porque realmente yo adoro eso, porque siento que ahí uno entiende por qué hace lo que hace, poder entrar a este fondo. Gracias por abrir tu corazón con nosotros y con la audiencia de esta historia. Vamos a ir con una primera pausa. Como saben, aquí en Maternidades nuestros invitados eligen las canciones, así que vamos con Eric Clapton, Change the World. Que lo disfruten.
Estamos de vuelta en Maternidades Imperfectas. Soy Paz Dávila. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos hablando con artista, empresaria Ivo Garzón sobre su proceso personal, sobre su historia de vida y cómo esta desemboca en una práctica que algo que a mí me encanta de los mandalas y yo te voy a decir que yo aprendí a pintar mandalas a través de mi mami y me acuerdo que una una de las primeras veces que pinté mandalas eh, fue como un poco hipnótico, como que vino una historia a mi cabeza que yo le tenía en el fondo. O sea, me Sí, sí. pareció que fue como de verdad, fue súper concreto, como esto que estaba, yo creo que mi inconsciente de pronto se puso en mi consciente. Me acuerdo súper claro pintando un mandala. ¿Y qué sentiste? Sentí que se destapó algo. O sea, sentí que era algo que tal cual, o sea, como que le tenía en el último cajón de mi armario y de pronto como que se puso primero y como que lo pude sacar. Sentí alivio, por así decirlo. Y algo que me encanta de los mandalas, y bueno, mi mami también, que ha tenido ahí sus procesos hace algunos años, ya pinta mandalas, y ahorita que tú le das como que cuentas de esto, por ejemplo, de que el hecho de pintar ordenadamente y que hay un patrón hace que tu mente también espejee de esta manera, que se puedan organizar tus pensamientos, pero algo que me encanta de los mandalas es que es para todos. Todos. Y, o sea, no es que Hombres, necesitas ser el mujeres, súper artista. jóvenes. Exacto. O que necesitas tener el súper talento, los súper recursos, o sea, realmente necesitas un par de lápices de colores, una hoja y ya está. Cuéntanos un poco más en tu crianza, cómo has utilizado los mandalas y también esta parte como sanadora de los mandalas. Ya nos contabas algunas cosas, ¿no? Que te habían pasado ni bien pintando mandalas. Cuéntanos un poco más sobre este poder sanador que tienen los mandalas. Sí, sí, mira, em, el mandala al ser un dibujo circular, hace que tú te sientas en un espacio tranquilo, Mm, hace que te sientas en un espacio seguro. Por eso cuando pintas, te sientes como en confianza, ¿no? mm, Em, y lo que te puedo decir es que el pintar hace, o sea, la actividad, el movimiento de pintar hace que conecte una parte de tu cerebro, que es la parte de la creatividad, de la memoria, y sí, activa ciertas conexiones ajá, neuronales que va a hacer que recuerdes cosas y, y va a ser también para las personas de la tercera edad que un poco frene los procesos degenerativos de la memoria, porque estás haciendo nuevas conexiones. mm, Algo que sucede en los seres humanos ahora es que han dejado de escribir, han dejado de pintar casi ya todo nunca. es digital. Te puedo decir que en mis talleres, cuando van las personas, me dicen, no he pintado hace 10 años, no he pintado desde que salí del colegio. Yo ya no cojo un lápiz nunca. Y es importantísimo porque es el movimiento hace que conectes, que tu sistema nervioso comience a funcionar de otra manera. Entonces, bueno, te tengo que contar que parte de mi evolución, del tiempo de meditación que he tenido, yo he pintado cientos, si no miles de mandalas, y pinto y pinto. Hay momentos en los que me siento a las 9 de la noche a pintar y cuando regreso a ver son las 2 de la mañana. Es Sí. como que me Entras en un estado metí meditativo en un y no te ves espacio. tiempo. De hecho, me he asustado. O sea, es como, ¿a qué hora pasó tanto tiempo? Estaba tan concentrada en los colores, tan concentrada en el pensamiento y, y he sentido que he sanado tanto en ese tiempo de estar conmigo misma, ¿no? Em, Mm, y para ser madre es tan importante tener la claridad de qué quieres con tus sí, hijos y sí, de qué no quieres con tus hijos. A mí sí. me pasa mucho y, 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 y lo digo abiertamente porque yo hablo de esto. Yo soy una persona que viene con un nivel de traumas absurdos. Mm, O sea, psicológicamente, cuando yo me casé por primera vez, es lo que te contaba, yo estaba, pero tenía hecho cachito a la cabeza, o sea,
Mi, mi papá era muy violento porque mi papá era alcohólico. Mi papá murió joven justamente por el alcohol. Se dañó todos los órganos, riñones, hígado, corazón, cerebro, todo, por el alcohol. O sea, es tan normalizado, o en el tiempo de mi papá era tan normalizado el tema del licor, que era natural tomar todos los fines de semana. Con los amigos. Y lamentablemente mi papá se ponía súper violento y le golpeaba a mi mami. Y le golpeaba a mi mami delante de nosotros. Entonces, yo veía mucho eso. Después mi mami se separa y mi mami tenía un nivel de depresión que no se levantaba de su cama 2 días, 3 días, pasaba en pijama, lloraba mucho y ¿Qué edad tenía tenías? mm, 4, 5, 6 años. Cuando mi mami estaba en depresión yo tenía unos 12 años. Sí. Entonces yo tenía una hermana bebé chiquita a la que yo me hacía cargo, yo le Claro. cambiaba, le Eras la hacía dormir. cuidadora. A mis hermanas otras les llevaba, yo soy la mayor de cuatro, les llevaba al colegio, les daba de desayunar. Mira que tengo el recuerdo de que el desayuno, como no encontraba nada, les daba unos panes, un pan con salsa de tomate Mm. y un vaso de agua y eso les servía en la mesa para que mis hermanas coman, Vayan con algo. ¿no? Y les llevaba yo al colegio, pero todas éramos chiquitas. Se separan mis papás, gracias a Dios, porque si no mi mamá hubiera terminado muerta seguramente. Yo vi como a mi mami le fracturaron la muñeca, vi como a mi mami le rompieron el pómulo, vi cosas horribles, horribles. El tema es que cuando mi papi se va, también nos deja un poco en el abandono de económicamente y mi mami no trabajaba. Entonces pasamos por mucho tiempo de mucha pobreza, hambre. O sea, yo sé lo que es tener hambre, lo que es comer una vez al día, lo que es sentirse que no tienes nadie, ¿no? Mi mami se va, mi mami es nacida en Ecuador pero criada en Estados Unidos. Entonces mi mami es más gringa que Claro, ecuatoriana. A los 3 años se fue a Estados Unidos. O sea, la primera lengua de mi mami es el el inglés. inglés. Mi mami se va a Estados Unidos. Mis tíos era como que necesitaban rescatarle a mi mami porque mi mami tenía mucha depresión. Y mi mami decide irse cuando yo tenía 15. Y nos quedamos con mis hermanas y una tía Mm. solitas, Claro. sin ¿Y tú papá, la sin mayor? mamá. O sea, tú la mamá y el papá. Entonces, es tan así que mis hermanas me celebran a mí el Día del Padre. Mm. El Día del Padre me Sí. llegan regalos de mis ñañas, me dicen feliz día y es un chiste Oh, pues interno nuestro, claro. ¿viste? Porque, claro, yo un poco me hice cargo, bueno, no un poco, me hice cargo de ellas. Yo comencé a trabajar desde los 15 años, era secretaria de una empresa, luego comencé a trabajar con mi papá y ahí ya podía como mantener un poco más la casa, cuidar más de mis hermanas. Mi mami nunca volvió. Ah, Volvió para mi graduación un tiempo, luego iba y venía. Entonces, nunca regresó. ujú. Eh, entonces, yo no tenía un ejemplo de Sí, una maternidad referencia. ni ejemplo de paternidad. Pintando mandalas, luego comencé a pintar con más propósito, porque yo decía, yo estaba muy enojada con mi mamá. Mm. O sea, tenía un nivel Sí, de, yo decía, ¿qué de le ira. pasó? ¿Cómo nos dejó tanto tiempo? Claro, ¿Cómo nos dejó ver lo que nos hizo ver? sí. ¿No? Y después yo pintaba con intención, decía, voy a pintar por mi mami, ¿no? Y en eso de pintar con intención, me di cuenta que mi mamá, ¿de dónde vino? ¿Qué le pasó a ella para haber aceptado tantas cosas? El trauma que ella mantenía que Sí. nos pasaba a nosotros. Mi mami se crió en internados toda su vida. Entonces, su ejemplo de maternidad eran las monjitas. Y las monjitas no eran cariñosas, con ellas eran súper estrictas. Entonces, mi mamá era así. Y mi papá, que era del campo, de Inca, cuando ya tuvo, creo que 10 o 11 años, mis abuelos le mandaron a vivir a Otavalo, en Mm. un departamento con las tías mayores, para que vaya a la secundaria, porque en el pueblo donde él No, nació no no había había. colegios. Entonces él se crió solo y mi papá comenzó a tomar alcohol desde los 12 años, Ah, porque vivía solo. claro, también un abandono. Claro, entonces, ¿cómo llego a esa?
a entender de dónde salió lo que sucedió con nosotras, Ajá. ¿no? Y a perdonar a partir de esa conciencia, de decir, mami, te perdono porque ya sé de dónde vienes, ¿no? Papi, te perdono porque ya sé de dónde ¿Y vienes. sientes que ese proceso de, esa toma de conciencia fue como en este proceso de pintar mandalas, de tu tiempo a solas, Totalmente. de, o sea, de tener ese espacio de reflexión? ¿Pintas mandalas con música o en silencio? No, con música. Con música. Sí, Ajá. sí. Me Ajá. pongo un olor, me Ujú, hago un tecito, ujú. pongo música y yo cuando cuento esto en las charlas les digo que sea como una fiesta, como un momento para ti, que te sientas a gusto, que te sientas calientito. Sí. Pon una música que te guste. A veces pinto con música de meditación, a veces pinto con salsa, Ujú. ¿no? Y tú puedes también un poco manipular la sensación y los sentimientos cuando estás pintando, ¿no? Por los colores y todo, que eso viene a ser otra invitación. ¿Me tienes Ujú. que? Porque tenemos que hablar de eso también. Y nos tienes que contar también dónde das tus talleres, porque claro, cada color tiene su energía, esto que tú dices como de la intención, o sea, o sea, cómo hacer una práctica intencionada con estos fines terapéuticos. Me encanta esto que decías antes, que o sea, realmente si las mamás no tenemos este espacio de, como de reflexión, de autocuidado, es tan difícil perderse, estás agotada, es tan difícil estar súper reactiva. Entonces, estos momentos de recargarte son súper importantes como para ver toda la película, ¿no? Y no estar solo como en el momento, bueno, en realidad para todo el mundo, no estar solo como en la reacción, en el momento. Cuéntanos dónde dan tus talleres, con dónde das tus talleres, haces terapias personales, dónde te pueden encontrar, dónde te pueden Verás, encontrar. yo lanzo talleres como una vez al año. Antes de la pandemia, en muchas ciudades en todo el país, hicimos en museos, hicimos en hoteles y muchas personas necesitan de este mensaje. Y eso me di cuenta cuando comencé a dar las charlas y compartir mi proceso de vida, em, porque ya no solo es tener una herramienta para calmarte, que esa Claro, es como que el primer paso, claro, tener una mandala para poder claro, respirar, sosegarte, ajá. meditar, cerrar la mente, concentrarte en las cosas, porque ¿por qué no puedes dormir? Porque los pensamientos están dispersos. Entonces, para mí, cuando pinto mandalas antes de dormir, lo que hace es Sí, calmar la mente y sí. decir, a ver, esto no es Esto tan que tú importante. dices, Es como del espacio seguro, como que limpias la basura mental. sí. O sea, esto no es tan importante, esto está solucionado, escribo, esto puedo hacerlo mañana y entras en un proceso de conciencia enorme, porque ya tus pensamientos no están dispersos. Mira que me pasa con mis hijos que cada uno tiene su vida y sus momentos. Digamos, ahorita que me viene a la mente porque no estoy en este momento, mi hijo necesita un transporte porque él entrena en dos distintos lugares todos los días. Entonces, él es una persona súper, es maduro, es responsable, es buen alumno, es súper buen hijo. Y me dice, mami, dame una moto. En una moto eléctrica me puedo mover, yo me muero del susto, me muero del susto y no se va a ir tan lejos, pero me senté a pintar una mandala, de verdad, y a poner orden en lo que estaba pensando. ¿Por qué estás asustada? ¿Por qué estás Ajá, ajá, preocupada? ajá. Gael se merece, obviamente el merecimiento está ahí. Él ha demostrado que puede hacer, no se va a ir tan lejos. Hagamos un proceso para que él pueda tener esa independencia y no es un capricho, Ajá. sino es más bien algo que él está buscando para mejorar la vida de todos, porque él me Sí, dice, tú te su mueves día a día. todos los Claro. días, no tienes el tiempo, tenemos que correr, entonces yo podría moverme solo. Y es también eso de desprenderte Ajá. de ese De momento de dejar ir un llevarle y poquito. traerle, Sí. ¿no? Y darle esa independencia. Entonces, al principio le dije, estás muy chiquito porque él me dice esto desde que tiene 14. Estás muy chiquito, esperemos. Y ahora le dije, mira, estuve pensando, literal, pintando mandalas. Estoy de acuerdo en que tengas una moto o una bici eléctrica o algo en lo que tú te puedas mover, pero primero me vas a hacer como una tesis
me vas a hacer un proyecto de por qué quieres la moto, cuáles son los beneficios, cuáles son los reglamentos. Si te coge un policía, tú tienes que saber, tienes que tener todas las protecciones, cuánto va a costar, ¿no? Y cómo vamos a hacer el financiamiento de tu moto. Y él me dijo, ok, de acuerdo, yo te hago el trabajo. Entonces, y eso le he hecho para muchas cosas, a todos les hago. Entonces, él tiene que ganarse ese espacio también y mostrar que lo quiere hacer, que tiene la capacidad, pero mira que si no me hubiera sentado a pintar un rato un poco más concentrada, hubiera seguido yo en el estrés de, es que ¿por qué? ¿Por qué hago? Se va a morir, me quedo con eso y es mi ego que no quiere soltar, que quiere estar con él, ¿no? Sí, y tus miedos. Y mis miedos todo. eternos, porque las mamás somos miedosas, Sí. pero darles... Hijos se exacerban. Ajá. Entonces, mira, y te cuento esto de mi infancia también, porque es importante no acarrear los miedos y los terrores de la infancia a tus hijos, a tu matrimonio, a tu hogar. Tú puedes de verdad escoger que sí y que no, ¿no? Entonces, para mí el no es no abandonarles a mis hijos nunca, a partir de lo que a mí me ha pasado. O sea, para mí es importantísimo tener la conciencia de que yo decidí traer esos niños al mundo y que yo soy la responsable y esa responsabilidad y esa decisión está sobre mí, sobre mi ego, sobre mis sueños y mis ilusiones como mujer, Sí. porque yo decidí tener esos hijos, ¿no? Entonces, algo que es importante y que de lo que quería hablarte, porque viene con el arte y viene con la responsabilidad, es que la maternidad empieza antes de tener hijos, ¿no? Sí, y esto hablo mucho a las chicas jovencitas que van a mis talleres. Es una gran responsabilidad tener hijos. Y tener hijos no es como que parte de la cultura de ya me casé, entonces ya me toca, ¿no? Y está bien no querer tener hijos. Por supuesto. Y está bien no estar listo para tener los hijos. No por la parte económica, sino por tu parte energética, psicológica, mental. Si no estás listo, si estás con todo un bagaje de traumas emocionales encima tuyo, no tengas hijos. Hasta sanar y hasta tener la conciencia plena de que ciertas cosas no tienes que pasar a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, la maternidad comienza antes de tener hijos. O sea, si eres alguien que no tiene hijos y que quiere, primero busca herramientas para sanar la infancia y para tener una claridad de cómo quieres maternar, Sí. ¿no? ¿Hacia dónde quieres ir? Eso de tener la ilusión es planificar en tu mente. Es decir, mira, yo quiero que mis hijos estén en un colegio donde tengan libertad. Eso es lo que hice. Yo decidí el colegio de mis hijos 7 años antes de tener hijos, ¿no? Yo quería que tengan un colegio donde no haya jerarquías, donde tengan libertad, porque yo tengo la plena conciencia de que la educación es de la casa. O sea, el colegio es un tema más social, ¿no? Claro. Entonces, si quiero que sepan inglés, yo tengo que hablarles inglés. O sea, no puedo dejar la educación de mis hijos en manos de otras personas. Está bien lo que les enseñan y está bien que escojas un colegio que se adapte a tus valores, Sí. ¿no? Pero la educación sale de la casa. Y antes de tener hijos y cuando recién nacen, tienes que tener la idea de qué quieres para la educación de ellos. Entonces, como te digo, yo decidí el colegio de mis hijos 7 años antes de tener hijos. Yo estaba loca por tener hijos. Yo sabía que quería tener hijos siempre. Y me pasa una cosa muy linda, que es una anécdota también. Como yo tuve hermanas seguidas, yo siempre quise tener 3 hijas. Porque yo decía que Origen. claro, qué hermoso que se presten la ropa, que se lleven bien, que bailen, que sean amigas, que no. Y bueno, tuve una hija y un hijo con mi primer esposo y ahí quedó. Dije, bueno, esta es mi realidad, mi sueño, como que tengo que ir adaptando. Y cuando conocí a quien es mi esposo actualmente, estamos 13 años juntos, él vino con 2 hijas.
Ah, mira, se ¿no? cumplió el trío. Ajá. Entonces, es como que, Dios mío, el universo. Ajá. Y posiblemente mi psiquis, cuando él me dijo que tenía dos hijas, Ajá. yo dije, Aquí es. esto es, Ah. yo quiero a ese chico y quiero a esas hijas, Mm. ¿no? Entonces, bueno, esa es otra historia. Soy madrastra de mis dos hijas. Para mí son mis hijas. Em, y ha sido un camino muy distinto al que tengo con mis hijos, porque no tienen Claro, tu sangre, no totalmente. tienen tu genética, no tienen tu energía. Sí, En un momento las energías se van nivelando, se van adaptando, claro. se van uniendo, pero Pero hay que ensamblar. O al sea, principio, son diferentes instrumentos. al principio es un universo con otro universo. Y si te ata la energía del amor es importantísima. O sea, si no hay un amor muy fuerte, muy intenso, muy potente, el resto no funciona. O sea, Sí, si es que es sí, esa es más la o base. menos, Ajá, ¿no? esa es la base. El querer a los hijos de tu Ujú. esposo es, Ajá, es para mí un plus, ajá. ¿no? O sea, como le amas a tu esposo, les amas a sus hijos. Mm, mm. Y tienes que saber que no van, posiblemente no van a quererte o no te van a querer como tú quisieras que te quieran, Ajá. ¿no? Y que cada uno de tus hijos vive una vida que no es la tuya. Yo creo que eso es súper importante, saber que ellos tienen sus propias batallas, su propio destino de alguna manera y que uno está como guiando, pero finalmente son autónomos y son libres de tomar sus decisiones. Y es importantísimo meterte en los zapatos de los hijos. Sí. O sea, cada uno tiene un universo, cada uno tiene un grupo de amigos, cada uno tiene un pensamiento, un carácter. Y Y yo qué sé, entender, o sea, desde ahí, desde esos ojos, tratar de entender. totalmente. O sea, no es fácil para ellos. Ellos no decidieron vivir en dos casas. Mm, Ellos no decidieron que sus papás se separen, ¿no? Y, y ellos tienen como esta energía de, mm, se puede decir, de acoger al padre más débil, sí, ¿no? Eso pasa me mucho en el pasa, divorcio. totalmente. Entonces, cuando Y uno es más bien fuerte, la madre fuerte genera más resistencia, o sea, no hay menos eso, o sea, hay como menos ternura con la madre fuerte. puede ser, porque le pasaba a mi hija chiquita, que ahora tiene 17 años, que Thais es una maravilla, Ujú, es una niña preciosa. Cuando ella tenía 6 años, lloraba. ujú, Cuando se iba donde su papá y regresaba, me decía, mi papi se queda solito, sí, ¿no? Y su papi tenía una esposa y tuvo otra hija, pero ella sentía que ella percibía, le claro, abandonaba a su papá. claro, Y esa vida que ella vivió, yo no sé, ujú, yo estoy en otra vida, por supuesto, ¿no? no era un sentimiento tuyo. Y ella tiene una conciencia, entonces mira, cuando pintas mandalas o cuando tienes una herramienta de conexión espiritual, una herramienta de conexión interna, vas encontrando estas respuestas, Sí, porque si no, no podrías ser empático a lo que les pasa a tus hijos, sí, ¿no? Y pasa mucho que el ejemplo jala a los niños. Entonces, mis hijos, al verme tantas horas pintar, claro, ya es porque yo parte también de la cultura de tu pinto casa, y pinto cuando eran muy chiquitos y claro, tengo fotos de. Yo tengo una mesa como de este porte y yo me siento en una esquina y comienza uno, se sienta, ¿qué haces? Yo aquí pintando, yo que sea un colgante. Ok, yo voy a hacer un proyecto aquí al lado tuyo. Y se sienta. Luego el otro, luego el otro. Entonces esta mesa que tengo en mi estudio, o sea, eventualmente alguno llega a hacer su proyecto. A veces pintan mandalas, a veces pintan otra cosa. claro, se Y es escoge. gracioso porque los más artísticos de mi casa son mis hijas que no son las mías. Ah, mira, O sea, yo con ellas conecté por el arte y ahora mi hija mayor estudia arte y diseño en España, ¿no? Pinta divino, pinta mucho mejor que yo. Hace figura humana, es un artista. Em, Mi otra hija, la Manuela, que es la menor de mi esposo, pinta, pinta lindísimo, increíble.
Y lo bonito de eso es que yo sé que mis hijas han pasado unos procesos de abandono también, de tristeza, de desesperación, ¿no? Y yo he querido desesperadamente salvarles de esas cosas, ¿no? Y eso también, esa respuesta también he tenido gracias al arte, decir, la vida de ellas es la vida que tienen que vivir. Muchas de las cosas que ellas viven les va a hacer más fuertes, les va a hacer más conscientes, ellas van a entender y no sé qué va a pasar luego. Y tengo yo misma que desprenderme de la idea de que quiero que tengan un hogar perfecto, de que tengan sus hijos, de que no sufran, ¿no? Pero claro, su mamá decidió irse a vivir a España cuando mi hija chiquita tenía unos 6 años tal vez, y ella tuvo síntomas de no, por no hablar, por no decir, por no entender. Entonces le dio púrpura cuando recién su mamá se fue y estaba como, yo tenía que entender que era un sentimiento que ella estaba muy, muy, muy triste, Por supuesto, ¿no? era una reacción a esta pérdida. Y yo no podía evitar, solo podía estar ahí, entenderle, acompañarle, quererle, y eso. Entonces, Muchas gracias, Ivo. Realmente, primero agradecerte por esta hora que he conversado contigo. Tras todo lo que dices, también se transmite con tu energía. Creo que, como tú decías, estos nos tuvimos como el pretexto del mandala, pero ujú, realmente creo que has dado mensajes tan importantes y de alguna manera universales para los seres humanos y con este enfoque de las mamás. Agradecerte también aquí, si ven en la mesa, tenemos los libros de Ivo para pintar mandalas, tenemos también sus planificadores, que hay unos donde uno puede pintar su mandala y otros que ya vienen con sus pinturas, con afirmaciones positivas y cómo puede esta afirmación positiva llevarte a una acción. Al comienzo de la entrevista, Ivo también nos enseñaba al inicio de sus calendarios, hay un planificador también para ir un poco lo que hablábamos, ¿no? Muchas veces uno tiene un montón de propósitos, pero solo yo creo que este tema como de concretar, o sea, de ponerlo en el de papel, de ordenar, ordenar, sí, que va de la mano con el mandarla ya te da como una guía, ¿no? y Y sí. no es nada muy complejo, no es que es como por esto, y me encanta porque yo también soy como incluso en las reuniones, del otro día les decía a mis hermanas, yo en las reuniones pongo las tres cosas que voy a decir, organizo, pongo, y eso es y eso es efectivo. Es trazar un camino. Exacto, es como por aquí voy a ir, y me encanta porque Ivo hace en su planificador, al inicio de sus agendas, está como planificación trimestral, así que agradecerte, Qué se nos linda. está acabando el tiempo, me encantaría seguir hablando contigo y estoy segura que hay mucha gente que está hipnotizada como yo en esta conversación. Eh, Pueden escuchar este capítulo también en nuestro podcast, en Spotify, en la página web de www.maternidadesimperfectas.com o también en el YouTube, en donde tenemos la grabación de esta entrevista completa. Cerramos esta entrevista con una canción que también eligió Ivo, de León Larregui, Como tú. Muchas gracias por escucharnos y también cuando publiquemos este capítulo pondremos los datos y las redes sociales de Ivo para que puedan estar al tanto de sus actividades, de sus productos, de sus talleres. Muchas Qué gracias. linda, me encantó. Muchas gracias, Paz. Lo último que puedo decirles a todos es que uno decide por dónde camina, uno decide lo que siente, uno decide llevar la vida, vivir en tu cielo o en tu infierno. Entonces, decidan por el cielo, decidan vivir bonito, decidan perdonar. Y si pueden encontrar herramientas para poder soltar, que es tan importante ahora, pues les invito a que intenten con las mandalas, que es un espacio para soltar las emociones y sentirse en calma. Muchas gracias, Ivo. Muchas gracias a todos quienes nos están escuchando. Buena tarde.